Capítulo 11. Una vida sin divisiones. La práctica de reflexionar acerca de las Escrituras. Ay de aquellas almas débiles y tímidas que están divididas entre Dios y su mundo. Quieren y no quieren. Se sienten destrozadas por el deseo y por el remordimiento al mismo tiempo, le tienen horror al mal y se avergüenzan del bien. Tienen los dolores de la virtud, sin probar sus dulces consuelos. ¡Qué desdichadas son! Francisco Fenelon. La pureza de corazón consiste en querer una sola cosa. Soren Kierkegaard. La pureza es algo maravilloso. Cuando algo es puro, eso quiere decir que existe en su naturaleza esencial, sin impurezas, sin mancha, sin contaminación. En la sociedad estadounidense tomamos con seriedad algunas de las formas de la pureza. Hay todo un departamento del gobierno federal, la Administración de Alimentos y Drogas, encargado de monitorear y proteger la pureza de lo que comemos. No obstante, nuestras normas de pureza no son siempre lo que podríamos esperar. He aquí las directrices federales de pureza para unos cuantos productos muy conocidos. Confitura de manzana. Si el conteo del moho es del 12%, o más, si hay un promedio de 4 pelos o más de roedor por cada 100 gramos, si hay un promedio de 5 insectos enteros o más, sin contar los ácaros, los pulgones o los insectos con escamas, por cada 100 gramos, la AAD la retira de la venta al público. De lo contrario, irá a parar directamente a sus tortas y pasteles. Café en grano. Tengan cuidado aquí los adictos a la cafeína. Se retira de la venta al público el café en grano cuando hay un promedio de 10% o más infectado por insectos, o si hay un insecto vivo en cada uno de los envases contiguos. La gente de la AAD dice que a las personas no les gusta que aparezcan demasiado insectos vivos con su café en grano, un envase pasa, pero más que eso es pasarse de la raya. Hongos. No se pueden vender los hongos si hay un promedio de 20 gusanos o más, del tamaño que sean, por cada 15 gramos de hongos secos. Pasta de higos. Si cada una de 2 muestras o más tiene 13 cabezas de insectos o más por cada 100 gramos de pasta de higos, la AAD tira despiadadamente a la basura toda la pasta. Al parecer, las otras partes de los insectos son tolerables, pero no nos gusta que nos estén contemplando demasiadas cabezas. Perros calientes. Es mejor que ni se entere. Si hay algo realmente bueno, queremos que exista en su forma pura. Como el oxígeno sin los vapores de los tubos de escape, o la nieve sin mezclar con lodo. Eso también es cierto con respecto a la gente que conocemos. La palabra pureza recibe un gran valor dentro del Nuevo Testamento. Lamentablemente, en nuestros días se encuentra casi perdida. Suena rara, victoriana, mojigata y sosa. Suena como si la persona no fuera plenamente humana, cuando en realidad, el llamado de Dios a que seamos puros es precisamente un llamado a ser puramente humanos, la humanidad como Él quería que fuera, sin la contaminación del pecado. Lo opuesto a este estado sin contaminación es lo que el apóstol Santiago llamaba indecisión. La indecisión. Otra forma de pensar en la indecisión es contemplar una vida de lealtad dividida. Santiago usa la imagen de una persona que es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. De vez en cuando podemos observar a alguien cuya vida está dedicada a una sola cosa. Esa persona tiene una unidad de propósito y de enfoque que le da constancia a sus decisiones y sus compromisos. Hay algunas figuras públicas tan estrechamente asociadas con la unidad de propósito, sino en realidad, al menos en imagen, que su nombre nos trae a la mente una palabra por encima de todas las demás. Donald Trump, el dinero. Napoleón, el poder. Hugh Hefner, la lujuria. Imelda Marcos, los zapatos. En la película City Slickers, Billy Crystal hace el papel de un personaje confundido e insatisfecho de más de 30 años con una vaga sensación de que la vida le va pasando por encima. Jack Palance, anciano, de piel curtida, sabio en los caminos del mundo, una alforja con ojos, le pregunta a Crystal si quiere conocer el secreto de la vida. Es este, le dice Palance, mientras levanta un solo dedo. El secreto de la vida es tu dedo, le pregunta Crystal. El secreto es una sola cosa, le contesta Palance. El secreto de la vida está en buscar una sola cosa. De alguna forma,
Esto impresiona profundamente al personaje de Billy Crystal. Su vida está desparramada. Se siente destrozado entre las obligaciones con su familia y su anhelo de mejorar en su profesión, entre su necesidad de seguridad, y su apetito por las emociones. De alguna forma se siente dividido. Su vida tiene que ver con muchas cosas, y por lo tanto, le parece que no tiene que ver con ninguna. ¿Y cuál es esa única cosa? Jack Palance no se lo puede decir a Billy Crystal. Eso lo tienes que averiguar por ti mismo. Soren Kierkegaard veía la indecisión como la enfermedad esencial del espíritu humano. Su libro La pureza de corazón es querer una cosa, es un reflejo de algo que afirma Santiago: ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. La enfermedad diagnosticada por Kierkegaard es la de no lograr la simplicidad, no llegar a tener una vida integrada, centrada en una sola cosa. Es la de no llegar a hacer un compromiso definitivo con lo que él llama lo bueno, aquello de lo que Jesús habló, calificándolo como busquen primeramente el reino. La multiplicidad y la duplicidad. Los enemigos de la simplicidad son la multiplicidad y la duplicidad. Estos conceptos, aunque no los términos en sí, proceden del libro Soltería de Corazón, de Clifford Williams. La multiplicidad es la característica de una vida marcada por la ambivalencia, llevada y traída. Es lo que expresó Agustín en su famosa petición cuando anhelaba la pureza sexual y la inocencia, pero aún no estaba listo para cambiar su estilo de vida y temía perder sus placeres. Señor, dame la castidad, pero todavía no. Cuando llevamos una vida de multiplicidad, al mismo tiempo que anhelamos tener intimidad con Dios, deseamos huir de ella. Anhelamos ser generosos, pero también acumulamos y codiciamos. A veces tratamos de servir, y a veces nos controlan la arrogancia y el servirnos a nosotros mismos. Hasta el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a esa lucha. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La duplicidad añade una nota de falsía. En la duplicidad hay una discrepancia entre las razones por las cuales afirmamos estar haciendo algo y las verdaderas razones por las cuales lo hacemos. Murmuramos para derribar a alguien y sentirnos superiores, pero lo hacemos con la excusa de orar con mayor inteligencia. Decimos algo que parece humilde, pero secretamente sabemos que solo estamos tratando de impresionar a la gente con nuestra humildad aparente. Todo es una falsedad, refunfuña Big Daddy en el drama Kenona Hat Ten Roof, de Tennessee Williams. Todo el mundo está lleno de falsedad. Nadie es en realidad lo que parece ser. Hace algunos años un hombre de mediana edad se puso en pie cuando iba a terminar el culto de adoración del domingo en la mañana en una iglesita del noroeste de la costa del Pacífico. Aquel hombre, a quien yo he conocido toda mi vida, era fiel a la iglesia. Había criado a su familia en ella, había sido maestro de la escuela dominical, había ocupado el cargo de diácono, preparado el café para la hora de la confraternidad y limpiado todo al terminar. Aquel domingo, allí donde estaba de pie, comenzó a llorar, entre sollozos dijo a la congregación que lo había conocido desde que era un adolescente, que había abusado sexualmente de sus hijos. Todo comenzó cuando eran muy pequeños, y ahora eran hombres y mujeres. Cuando su esposa lo supo, él se mudó fuera de la casa y entró en consejería. No estaba seguro de lo que iba a suceder. Aquel hombre, una buena persona para todos los que lo conocían, tuvo que confesar ante sus amigos que era un pervertidor de menores. Durante todos aquellos años de asistir a la iglesia, había estado abusando de sus propios hijos. Era como una ola movida en medio del océano. ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando cuando oía los sermones, cantaba los himnos y daba las clases en la escuela dominical? ¿Qué estaba pensando cuando miraba a sus hijos a los ojos? La capacidad del ser humano para la duplicidad es desconcertante. Suele tomar formas distintas y mucho menos drásticas que las de este hombre, pero sigue estando presente de todas formas. La duplicidad puede ir dirigida a otros individuos, pero puede dirigirse incluso a nuestra propia persona. Los seres humanos tienen una notable capacidad para engañarse a sí mismos. La sencillez de corazón. La alternativa a la duplicidad y a la multiplicidad es una vida caracterizada por la simplicidad. Clifford Williams escribe:
En nosotros hay unidad cuando no somos atraídos en sentidos opuestos y cuando actuamos sin querer nada más para nosotros mismos. Nuestros impulsos interiores no están en conflicto, sino que van dirigidos en un mismo sentido. Las motivaciones que no se ven exteriormente son las que tenemos en realidad. Nuestro enfoque central interior está unificado, y nuestra postura pública está de acuerdo con él. En resumen, no estamos divididos. Jesús habría podido usar las palabras de Jack Palance. Lo que él dijo fue: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un eco de este pensamiento en las palabras que le dirigió a una amiga suya llamada Marta. Era seguidora suya, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer y estaba ofendida con su hermana María, quien había escogido sentarse humildemente en la presencia de Jesús. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Este es el secreto de la vida, una sola cosa. Hay un increíble alivio cuando somos librados de las indecisiones y decidimos por fin cuál va a ser el centro de nuestra vida. Ir a un restaurante con una persona indecisa puede ser una tortura: sopa o ensalada, papas o arroz, café o té, efectivo o crédito. Tal vez usted mismo que está leyendo esto luche con la indecisión. Y tal vez no le sea posible decidir si es indeciso o no. La mayoría de nosotros sabemos lo que significa ser como una ola en medio del mar, sentirnos impulsados hacia esta vida con Cristo, y con todo, ser detenidos por un pecado secreto al que no hemos estado dispuestos a renunciar ni para el que tampoco hemos pedido ayuda. Anhelamos ser siervos, pero no estamos dispuestos a dejar la comodidad del sofá que tenemos en la sala. Nos gustaría ser humildes, pero... ¿y si nadie lo nota? Y así vamos, llevados y traídos. Jesús dijo que es una forma muy infeliz de vivir. El secreto de la vida está en buscar una sola cosa: la Biblia y la transformación. Si queremos salvarnos de la indecisión, he aquí lo que debemos hacer: sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay una práctica indispensable, y es la de que nuestra mente reciba una forma nueva a base de sumergirla en las Escrituras. El salmista habla de esconder la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar. Entonces, ¿cómo leer la Biblia de tal forma que nos purifique el corazón y nos ayude a vivir como habría vivido Jesús en nuestro lugar? Comencemos con una metáfora tomada de la propia Biblia. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso para hablar de que los esposos amen a sus esposas, usó esta analogía: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua, mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Nosotros, la nueva comunidad, la esposa, debemos ser lavados mediante la palabra. ¿Qué significa esto? Piense en lo que pasa cuando alguien no se lava como debe. 2 miembros del personal de nuestra iglesia habían sido compañeros de cuarto en el colegio universitario y en aquellos tiempos tenían una competencia para ver quién podía pasar más tiempo sin lavar las sábanas. Un año más tarde decidieron proclamar un empate. Ya se pueden imaginar las consecuencias. Piense en cambio, cuando sí se lava algo. El jabón y el agua se mueven a través de las fibras de la tela sucia a su nivel más profundo, desprendiendo las impurezas para sacarlas. Solo después del lavado podemos ver la tela en el estado para el cual fue diseñada originalmente. Cuando acudimos a Dios, nuestra mente y nuestro corazón están así, atascados de actitudes y creencias falsas, sentimientos de muerte, planes, esperanza y temores desviados. Me es fácil recordar unos cuantos sentimientos de muerte que expresé en el transcurso de un solo día. En una ocasión, mientras caminaba por el centro de la ciudad, una persona sin hogar estaba sentada por donde yo quería caminar y tenía un pequeño letrero en el que pedía dinero. Por mi mente pasó un pensamiento: está todo sucio. Me disgusta que esté aquí. No solo no le voy a dar dinero, sino que no lo voy ni a mirar. No quiero tener que sentirme culpable. Quiero conservar mi dinero. Poco después hice una compra en una pequeña tienda. Tenía prisa y la fila no se estaba moviendo con la rapidez suficiente para mi gusto. El hombre que estaba en la contadora hablaba el inglés con dificultad, y se estaba comunicando lentamente con la persona que estaba en el primer lugar de la fila.
Yo pensé. ¿Por qué no pueden encontrar a gente que hable inglés? Dame el cambio, que me voy de aquí. Dados estos pensamientos, no sentí amor por aquel hombre. Era distinto a mí, era otro, y yo hubiera querido que no estuviera allí. En otro momento con alguien más en aquel mismo día me vino otro pensamiento, esta persona sí es importante. Déjame pensar lo que puedo hacer que me permita sacar algo bueno de ella. ¿Cómo puedo hacer una conexión estratégica? De vuelta a mi oficina, pasé junto a la iglesia, pero no tenía las llaves conmigo, y la puerta del auditorio estaba cerrada con candado, así que bajé las escaleras y las tuve que volver a subir. Esto es frustrante, gemí para mis adentros, mira todo el tiempo que tengo que desperdiciar ahora. Hubiera podido tener otros pensamientos, podría sentirme agradecido por tener piernas y poder caminar. Hubiera podido estar hablando con Dios acerca del día. En cambio, lo que estaba era enojado por una puerta con candado y unos cuantos escalones. Aún hay más. Mientras leía las escrituras por la mañana temprano, comprendí algo en un pasaje. Mi pensamiento inmediato voló hasta una reunión del personal que estaba fijada para aquel día, les puedo hablar acerca de lo que he comprendido. Se sentirán impresionados de que yo haya pensado en esto, sobre todo cuando sepan que se me ocurrió en los momentos que he dedicado a estar con Dios. Tal vez haga que me consideren una persona espiritualmente avanzada. Por supuesto, no articulé ese pensamiento con tanta claridad ni descaro, ni siquiera en mi propia mente, pero, en esencia, se trataba de la rapidez de mi fantasía acerca de la forma de usar este momento como ejercicio en la administración de impresiones. Lo irónico de todo esto es que lo que había comprendido tenía que ver con la naturaleza de la humildad. Estas experiencias de un solo día son la clase de pensamientos que habitan en mi mente un momento tras otro. Para usar una magnífica imagen de Henry Nouwen, mi mente es como un árbol de bananas lleno de monos que suben y bajan por él constantemente. Es muy raro que esté tranquila o que guarde silencio. Todos esos pensamientos son como otros tantos monos que requieren atención. ¿Cómo puedo salir adelante? Alguien está tratando de hacerme daño. ¿Cómo voy a manejar este problema? Y esos pensamientos están solo un poco sucios. Tengo otros muchos más tenebrosos, que parecen inmensas nubes de polvo. Los padres del desierto tenían una palabra para identificarlos, logismoi. Esa palabra griega se refiere a los falsos pensamientos y apetitos que nos llevan al pecado y a la desesperación. Son sutiles e incansables. En una imagen menos encantadora que los monos de Nouwen, un escritor antiguo llamado Juan Clímaco comparó los logismoi con huevos de gusanos que se incuban en el suelo de nuestra condición caída. Lo que me falta es precisamente pureza de corazón. Mi voluntad no se fija en una sola cosa. Ahora quiero oír de Dios, y al momento quiero usar lo que he oído para impresionar a la gente con lo espiritual que soy. Estos logismoi son la contrapartida infernal de las escrituras. Nos equipan para malas obras. Hacen inevitables las palabras y las obras corrompidas. También nos hacen difícil el meditar en las escrituras o reflexionar sobre ellas. Dietrich Bonhoeffer confiesa. Con frecuencia estamos tan cargados y abrumados con otros pensamientos, imágenes e intereses, que tal vez pase largo tiempo antes de que la palabra de Dios logre barrerlo todo a un lado para abrirse paso. Esta es la razón misma por la que comenzamos nuestra meditación orando para que Dios nos enviara a su Espíritu Santo por medio de su palabra y nos revelara esa palabra para iluminarnos. Una mente purificada. Es aterrador comenzar a ver la verdad acerca de nuestra propia mente, así como su necesidad de purificación. Por eso Martín Lutero solía pasarse tanto tiempo en el confesionario. Con frecuencia se pasaba allí varias horas unos cuantos días seguidos. Los demás monjes solían preguntarle qué hacía. Al fin y al cabo él vivía en un monasterio. ¿Qué tenía que confesar? Que había dejado escasos de papel a los demás monjes, o que cantaba el gregoriano fuera de tono. Pero Lutero se sentía atemorizado por su propia inteligencia en cuanto a la justificación propia. Sabía que el primer mandamiento es amar a Dios con el corazón, el alma, el cuerpo y las fuerzas, y él no podía cumplir con aquella orden ni 5 minutos seguidos. Imagínese lo que sería tener una mente purificada de toda la escoria que bloquea nuestras mejores intenciones.
Imagínese que cada vez que usted vea a otra persona, lo primero que haga sea orar por ella o bendecirla. Imagínese cómo serían las cosas si cada vez que se sintiera retado o ansioso su reacción reflejara acudir a Dios en busca de fortaleza. Imagínese, siendo usted un hombre casado, si cada vez que mira a una mujer que no sea su esposa, la viera como si fuera su hermana o su hija. Imagínese lo que sería desearles genuinamente el bien a sus enemigos. Eso sería tener la mente lavada mediante la palabra. Eso es lo que significa que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Así es como debemos ser transformados por las Escrituras. Esta es nuestra gran necesidad. O sea, que la Biblia nos debe ayudar a aprender cómo se vive en el reino de Dios, aquí y ahora. Nos enseña a morfear. Es indispensable para esta tarea. Nunca he conocido a nadie con una vida espiritual transformada que no haya estado profundamente saturado de las Escrituras. Pablo escribe acerca de dicho papel de las Escrituras en esta famosa afirmación: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No dice que la razón por la que debemos conocer las Escrituras sea capacitarnos para que cuando lleguemos al cielo, obtengamos una puntuación de 100 en el examen de ingreso. Dice que el propósito es que quedemos equipados para buenas obras. O por decirlo de otra forma, que nos transformemos en la clase de gente de la cual fluye sin cesar la bondad como una inagotable fuente de agua. Preparados para buenas obras. ¿Para cuántas buenas obras seremos preparados? Para todas. No nos perderemos nada. La idea no es que vayamos a tratar de acumular un amplio surtido de buenas obras cada día, como esos niños exploradores que siempre andan buscando ancianos para ayudarlos a cruzar la calle. Es que cada momento de nuestra vida se convierta en una ocasión para reflejar de forma visible y externa, la vida interior que compartimos con nuestro Padre. Si la Biblia cumpliera por completo su misión, nuestra mente quedaría tan transformada, tan repleta de pensamientos y sentimientos de verdad, amor, gozo y humildad, que nuestra vida se convertiría en una serie ininterrumpida de actos de gracia y de belleza moral. Cada momento sería una reflexión en miniatura de la vida en el reino de Dios. Así que necesitamos desarrollar la práctica de meditar en las Escrituras. Eso no es lo mismo que el estudio de la Biblia, aunque ese estudio también tenga una importancia crítica. El propósito de la meditación es que nuestra mente quede lavada por medio de la palabra. He aquí algunas sugerencias para la práctica de meditar en las Escrituras. 1. Pídale a Dios que se encuentre con usted en las Escrituras. Antes de comenzar a leer, dedique un momento para pedirle a Dios que le hable. Después, mientras lea, espere que lo haga. A lo largo de los siglos los cristianos han relatado muchas historias de las formas en que se han encontrado con Dios por medio de la Biblia. Agustín, en el pasaje más famoso de sus Confesiones, habla de un momento en el que se hallaba sentado debajo de una higuera y escuchó una voz que repetía: toma y lee. Toma y lee. Le pareció claro que era la voz de Dios que lo llamaba a abrir la Biblia. Y después de haber leído una breve sección de la carta de Pablo a los romanos, escribió: yo no tenía deseos de seguir leyendo, no lo necesitaba. Era como si mi corazón estuviera lleno con una luz de la seguridad, y todas las sombras de mis dudas hubieran sido barridas. Dios se sigue encontrando así con la gente. Una amiga de nuestra familia llamada Eileen, se molestó cuando su hija le dijo que alguien le había estado hablando de Dios. Aunque estaba desilusionada con su propia vida, atrapada en su propia isla suburbana, Eileen no quería tener nada que ver con Dios. Aquella noche no pudo dormir. A medianoche bajó a la sala y tomó una Biblia. No podía recordar la última vez que había estado en una iglesia, tampoco había abierto jamás una Biblia por su cuenta. En esos momentos, cuando la abrió, notó que estaba dividida en dos partes, una antigua y una nueva. Decidió comenzar con la parte nueva, pensando que tal vez hubieran puesto la obra al día. Así que, en medio de la quietud de la noche se sentó en el suelo de su sala de estar y comenzó a leer el Evangelio de Mateo. A las 3 de la mañana ya se hallaba a mediados del Evangelio de Juan, y había descubierto, como ella misma lo dice, que se había enamorado de la persona de Jesús. No sé lo que estoy haciendo, le dijo a Dios,
pero sé que tú eres lo que yo quiero. En la Biblia nos encontramos con Jesús de una manera única. Su mensaje no es solo para decirnos que recibiremos ayuda, sino que esa ayuda ya ha llegado. El reino de los cielos está cerca, dijo Jesús. Así que, antes de comenzar su lectura, reconozca la presencia de Jesús allí, con usted. Pídale que comience a lavarle la mente y los pensamientos, aunque el limpiador le incomode un poco. Mientras lee, es posible que ciertas ideas le llamen la atención. Quizás se sienta conmovido al leer acerca del amor de Dios o bajo convicción con respecto a algún pecado, o llevado a tomar algún curso de acción determinado. Esté disponible a la posibilidad de que Dios le esté hablando a través de su palabra. 2. Lea la Biblia con un espíritu de arrepentimiento. Lea la Biblia dispuesto a entregarlo todo. Léala con un corazón vulnerable. Léala con sabiduría, pero comprenda que la lectura para producir una transformación es distinta a la lectura para obtener información o para demostrar un principio. Tome la decisión de que va a ser obediente a las Escrituras. Las personas que leen la Biblia de una forma incorrecta, o por razones indebidas, pueden recibir verdadero daño con su lectura. Philip Spene escribió un maravilloso consejo sobre la forma en que no debe leer la Biblia. ¿Cuántos lectores se hacen daño a ellos mismos? Sí, lee las Escrituras sin una sincera oración y sin el propósito de obedecer a Dios, sino solo para lograr conocimientos, o de dar un espectáculo y de ejercitar su curiosidad sobre ellas. Sí, no observan lo que es útil para su edificación, sino solo lo que pueden usar para su propia gloria y en contra de los demás. Sí, desprecian lo que las Escrituras dicen con sencillez y lo que es fácil de comprender. Sí, por el contrario, solo buscan los pasajes difíciles, alrededor de los cuales se disputa grandemente con el fin de descubrir en ellos algo inusitado y hacer todo un espectáculo delante de los demás. Sí, usan lo que han aprendido con orgullo para su propia gloria. Sí, piensan que solo ellos son sabios, rechazan con obstinación una instrucción mejor, les encantan los altercados y no reciben nada con modestia de los demás. Estar lleno de conocimientos acerca de la Biblia sin haber sido purificado por ella, es peor que no conocerla en absoluto. Un domingo después del culto se me acercó un hombre muy admirado por sus conocimientos bíblicos. Más o menos se había nombrado a sí mismo como el guardián de la pureza doctrinal de su iglesia. Para él era una cuestión de profunda importancia el que la gente supiera lo bien que conocía las Escrituras. Le encantaba meterse en debates teológicos porque le ofrecían la oportunidad de exhibir sus conocimientos. Aquel hombre comenzó a recitarme una larga letanía de quejas. Me dijo que había estado orando acerca de ellas y que el Señor había estado de acuerdo con él en muchas cosas. Los jóvenes de la iglesia no eran tan piadosos como debían serlo, los líderes de las clases de adultos no estaban lo suficientemente en línea con su maestro radial de Biblia favorito. Había visto varios pequeños, entre ellos los míos, corriendo sin reverencia ninguna dentro del santuario. Y no estaba demasiado seguro tampoco en cuanto a mi predicación. Ahora bien, me dijo como nota final, recuerde que no me gusta mucho lo que usted hace, pero lo amo en el Señor. Aquel hombre sabía mucho acerca de lo que la Biblia dice sobre el amor, pero se le había olvidado practicarlo. Yo comencé a reflexionar en esta pequeña frase bíblica, amar a alguien en el Señor, y me vino a la mente con cuánta frecuencia hacemos mal uso de ella. No me gusta a alguien, y no le deseo lo mejor, pero soy cristiano y, por supuesto, los cristianos aman a todo el mundo, así que esto debe ser amarlo en el Señor. Así la frase se convierte en una forma de espiritualizar nuestra falta de amor. Sin embargo, amar a alguien en el Señor significa algo muy distinto. Es amarlo como lo amaría el Señor mismo si estuviera en nuestro lugar. Y amarme en el Señor era precisamente lo que aquel hombre no estaba haciendo. No me hizo falta reflexionar mucho para darme cuenta de la triste verdad de que yo tampoco lo amaba a él. No le deseaba lo mejor. Quería saber que le pasaban cosas malas. Y la verdad más humillante es que la principal razón por la que no lo amaba era sencillamente porque no le caía bien. Si hubiera tenido esa misma disposición, pero hubiera sido partidario mío, me habría encontrado lista para pasar por alto casi todo. Así que me di cuenta de nuevo lo mucho que yo necesitaba una purificación. Cuando una mente es purificada,
cuando alguien comienza a llenarse con los pensamientos del mismo Dios, esto se convierte en un don para el mundo. Hace algunos años, cuando estuve en Etiopía, aprendí algo acerca de una mente así. Pertenecía a una señora de 99 años de edad que vivía a unas 2 horas de distancia de Addis Abeba, la capital. Esta mujer se había hecho seguidora de Cristo en su mediana edad, y además de ser analfabeta, era ciega. Vivía en una pequeña choza donde tenía 2 Biblias sobre la mesa, una en amárico, el lenguaje oficial de Etiopía, y la otra en inglés. Cada vez que alguien iba a visitarla, ella le pedía que leyera algo. Con el tiempo, sus pasajes favoritos se volvieron tan conocidos que los podía recitar de memoria, y si sus visitantes no podían leer, los recitaba como una especie de regalo para ellos. La gente venía de lejos solo para visitarla. ¿Por qué iban a viajar para ver a una viuda ciega, anciana y analfabeta? Porque de alguna forma, en su presencia, a través de su voz, las palabras "el Señor es mi pastor", dejaban de ser solo palabras. Esos pensamientos habían purificado su mente a tal profundidad y con tanta frecuencia, que simplemente los pensamientos que producían ansiedad no podían sobrevivir. En la pureza de su corazón solo quería una cosa. Las personas acudían a ella en grandes cantidades, porque les era imposible oírle decir aquellas palabras sin sentirse llenas de la esperanza de que tal vez algún día fueran tan reales para ella como lo eran para aquella anciana. Porque la lectura de la Biblia tuvo unos efectos tan distintos en aquella mujer etíope y en aquel hombre de mi iglesia. Porque cuando de leer las Escrituras se trata, la pregunta clave no es cuánto, sino cómo. Es posible leer las Escrituras sin ser lavado mediante la palabra. Las propias Escrituras hablan de esta misma situación. Jesús se dirigió a los líderes religiosos que se enorgullecían de lo bien que conocían los escritos sagrados. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, les dijo, porque piensan que en ella hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Los líderes religiosos pensaban que sus grandes conocimientos de las Escrituras eran prueba de su grandeza espiritual. En cambio, nunca permitían con humildad que las enseñanzas bíblicas purificaran su mente del orgullo, nunca permitían que sus enseñanzas del amor los limpiaran de su espíritu crítico, y por eso, nunca reconocieron la verdad de las enseñanzas de Jesús. 3. Medite en un pasaje o narración más bien breve. Es importante estar familiarizado con toda la Biblia. En nuestros momentos de estudio vamos a necesitar leer mucho y abarcar una gran cantidad de material. En cambio, cuando leemos en busca de una transformación tenemos que ir lento. Madden Guyon escribió: si lees con rapidez te va a beneficiar muy poco. Vas a ser como la abeja que apenas roza la superficie de la flor. En cambio, en esta nueva forma de lectura con oración, debes volverte como la abeja que penetra hasta lo más hondo de la flor. Te metes tan profundo en su interior, que le puedes sacar su néctar más escondido. Así que, sumérjase en un corto pasaje de las Escrituras, tal vez unos pocos versículos. Lea con lentitud. Léalo de la forma en que leería una carta de amor en el punto más elevado del romance. Es posible que haya ciertas palabras que le salten a la vista, deje que le penetren el corazón. Pregúntele a Dios si tal vez le querrá hablar a través de ellas. La pregunta que se encuentra siempre tras esta forma de leer es: Dios mío, ¿qué me quieres decir en este momento? Si está leyendo un relato de la Escritura podría utilizar su imaginación para tratar de captar la escena y lo que está sucediendo en el texto. ¿Cómo se sienten los brazos del anciano padre cuando abrazan al hijo pródigo? ¿Cómo saben los panes y los peces que Jesús multiplicó para alimentar a los 5,000? Si usted es como yo, esta clase de lectura significa que va a tener que hacer un ajuste en su actitud. El éxito no se mide por la cantidad de páginas que se leen. Hace algún tiempo me fijé la meta de ir orando a través de todos los salmos, uno al día. Esta práctica es antigua, porque los salmos han sido tradicionalmente el gran libro de oraciones del pueblo de Dios. Abarcan toda la gama de las expresiones del corazón humano con respecto a Dios, la alabanza llena de reverencia, la amarga queja, la gratitud que sacude el alma, la gratitud exuberante. Sin embargo, me pasó algo extraño. Descubrí que mi meta consistía en terminar los salmos. Cada día que terminaba uno,
lo podía tachar de mi lista. Por supuesto, eso significaba que nunca quería quedarme atascado en un salmo 2 días seguidos, porque eso retrasaría mi llegada a la meta. En mi mente era como si Dios tuviera un gran gráfico de modificación de la conducta puesto en la puerta del refrigerador del cielo, y cada vez que terminaba un salmo, me ganaba una estrellita de oro. Como es natural, eso saboteaba el verdadero propósito que tenía Dios cuando nos entregó los salmos. Él nos quiere hablar, nos quiere renovar, y si está usando un salmo o incluso una palabra para hacerlo, lo que nos corresponde a nosotros es seguir con ella todo el tiempo que nos haga falta, para aprender lo que necesitamos aprender. La meta no está en abrirnos paso a través de las escrituras, sino que las escrituras se abran paso a través de nosotros. Hay iglesias que le dan a la gente la idea de que el único camino a la transformación es el conocimiento. Tienen la suposición de que según aumenta el conocimiento de la Biblia por parte de la gente, también el nivel espiritual aumenta junto con él. Un amigo que estaba empezando a asistir a la iglesia hizo una maravillosa pregunta acerca del papel del conocimiento en la transformación espiritual. Ahora bien, tal como yo lo entiendo, una de las razones por las cuales la gente dedica tanto tiempo a escuchar las predicaciones y las clases es poder comprender mejor la Biblia, ¿no es cierto?, preguntó. Así es. Y la razón por la cual la gente quiere estar en capacidad para entender la Biblia mejor, ¿cuál es? No tenemos que reflexionar mucho tiempo en su pregunta para ver lo que implica. Tome a cualquier persona que conozca, cuyo conocimiento de la Biblia sea, digamos 10 veces mayor que el de la persona promedio que no asiste a la iglesia. Después, pregúntese si esta persona es 10 veces más amorosa, 10 veces más paciente y 10 veces más llena de gozo que esa persona promedio que no asiste a la iglesia. Los conocimientos bíblicos son un bien indispensable, sin embargo, por sí mismos no llevan a una transformación espiritual. Cuando Pablo exhortó a los cristianos de Roma diciéndoles que fueran transformados mediante la renovación de su mente, estaba pensando en muchísimo más que la simple adquisición de información. La mente es aquí toda una gama de percepciones, comprensiones, valoraciones y sentimientos, que a su vez determinan nuestra forma de vivir. Calvino comentó acerca de este versículo: significa que vamos a pensar, hablar, meditar, y hacerlo todo con vistas a la gloria de Dios. Esta renovación solo se va a producir cuando, haciéndonos eco de las palabras de Pablo, ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, cuando dispongamos nuestra vida alrededor de esas prácticas, relaciones y experiencias, por medio de las cuales Dios produce la transformación. Además, aunque el conocimiento es vital y se debe valorar, también presenta ciertos peligros. Con frecuencia destruye por completo la humildad. El apodo de sabelotodo nunca es usado como elogio. La Biblia misma contiene algunas advertencias: el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Tanto la experiencia humana como la propia Biblia enseñan que el aumento del conocimiento, aunque sea de las Escrituras, no produce de forma automática una persona transformada. 4. Llévese consigo un pensamiento o un versículo para cada día. El salmista dice que la vida fructífera le viene a la persona que medita en la ley de día y de noche. Eso parece abarcar todas las partes del día. No podemos meditar deprisa. La idea de la meditación procede de una era menos frenética que la nuestra. No había cursos de Evelyn Wood sobre meditación rápida en los tiempos del salmista. Puedo meditar a razón de 700 palabras por minuto, con un porcentaje de comprensión del 90%. La meditación es tan lenta como el proceso por medio del cual las raíces obtienen la humedad de la corriente del río para llevarle nutrición y fecundidad a un gran árbol. Es lo suficientemente importante como para que se le mencione más de 50 veces en el Antiguo Testamento. Significa no solo pensar en la palabra de Dios, sino leerla también en alta voz. La lectura en alta voz de las Escrituras centra la atención del lector y le da ventaja de aprender, tanto por la vista como por el oído. En las Escrituras la meditación se asemeja a un león joven que ruge por su presa, al delicado arrullo de la paloma, y a una vaca que rumia. No tiene por qué ser esotérica, misteriosa ni reservada para gurúes que recitan mantras en una posición de loto. Simplemente significa que se le da a algo una atención continuada. Está construida alrededor de este sencillo principio: lo que la mente repite lo retiene. Para comenzar,
escoja un texto sencillo de las Escrituras, un pensamiento de Dios, con el cual va a vivir durante todo un día. Escoja este versículo o esa frase antes de dormir por la noche, o tan pronto como se despierte en la mañana. Tomemos, por ejemplo, este pensamiento sacado del Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Durante todo el día, viva con esas palabras. Haga que su mente vuelva a ellas continuamente en secreto. Hoy, a la medida de mis fuerzas, voy a quedarme quieto. No voy a charlar irreflexivamente. Voy a recordar que no tengo que defenderme, ni asegurarme de que la gente piense de mí de la forma que yo quiero que piense. Hoy no tengo que salirme con la mía. Hoy, antes de tomar decisiones voy a tratar de escuchar la voz de Dios. Hoy no voy a dejarme empujar por la ansiedad ni por la ira, voy a tomar esos sentimientos como indicaciones que me hace el Espíritu de que escuche antes de actuar. En cada una de esas situaciones le voy a preguntar a Dios, ¿cómo quieres que responda? Voy a vivir en la quietud. ¿Sabe lo que significa quedarse quieto? ¿Sabe cómo lo amarían las otras personas que hay en su vida si se quedara quieto al menos por un día? Cuando haga eso sucederá algo maravilloso. Va a descubrir que usted realmente quiere quedarse quieto. Y va a querer saber realmente que el Señor es Dios. 5. Permita que este pensamiento entre a formar parte de su memoria. El aprendizaje de las escrituras de memoria es uno de los más poderosos medios para transformar la mente. En mi corazón atesoro tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Aprenda de memoria aquellas afirmaciones de las escrituras que lo ayuden en los asuntos en los cuales las necesita más. Por ejemplo, si está luchando contra el temor, podría aprender de memoria el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si el problema es el orgullo, pruebe con Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y si le preocupa el hecho de tener una memoria como una criba de acero, deje de preocuparse. Lo que importa no es la cantidad de palabras que aprendamos de memoria, sino lo que sucede en nuestra mente cuando la sumergimos en las escrituras. Como en el caso de cualquier otra disciplina espiritual, el aprendizaje de memoria solo es un medio para lograr un fin. Uno de mis recuerdos más antiguos en la iglesia tiene que ver con una competencia para ver quién podría aprender de memoria más versículos bíblicos. Cada uno de nosotros tenía en la pared un cartel con su nombre. En el cartel había dibujada una mansión y cada versículo aprendido significaba una rayita más, que era un pequeño cuarto que se le agregaba a nuestra mansión. El que llegara a tener más cuartos en su mansión, ganaba el premio, una Biblia blanca con cantos dorados y con nuestro nombre impreso en la tapa. Al final, la competencia se redujo a una niña llamada Lois, pecosa, de pelo negro y con lentes, y yo. Durante semanas todo había estado muy reñido, hasta el último mes, en el cual ella comenzó a tomar ventaja. En la última semana se veía claro que ella era la que iba a ganar. Yo comencé a preguntarme, ¿qué puedo hacer con respecto a Lois? Así que la maté. Al menos en mi mente. Ella no me gustaba, habría hecho casi cualquier cosa por oír pronunciar mi nombre, proclamándome ganador y recibir aquella Biblia. La iglesia se estaba convirtiendo en un lugar donde yo podría brillar y demostrar lo bueno y listo que era. Así que no me alegré cuando fue el nombre de Lois el que pronunciaron. Aquella no ha sido la única vez que he convertido a la iglesia en un medio de competencia. Aún actúo como si estuviera tratando de ganarme una gran Biblia blanca. Aprender las escrituras de memoria, atesorarlas en nuestro corazón, puede ser de gran ayuda, pero solo si sirve a los propósitos de Dios, para no pecar contra ti. Sea una persona de un libro. Si estuviera abandonado en una isla desierta y solo pudiera tener un libro, ¿cuál escogería? Alguien le hizo una vez esa pregunta a G.K. Chesterton. Dada su reputación como uno de los escritores cristianos más eruditos de la primera mitad del siglo XX, cualquiera hubiera esperado que respondiera que sería la Biblia. No fue así, Chesterton escogió el libro Guía Práctica de Thomas para la construcción de barcos. Por supuesto, eso tiene sentido. Si estamos atrapados en una isla, lo que queremos es un libro que nos ayude a volver a nuestra tierra. No queremos que nos diviertan, ni siquiera que nos informen.
Queremos un libro que nos enseñe la manera de salvarnos. Lo cierto es que sí, estamos atrapados en unos esquemas de pensamiento y de conducta que llevan a la muerte. El propio Chesterton dijo en una ocasión que la doctrina de la caída es la creencia cristiana que es verificable por vía empírica. Todos estamos atrapados en la isla del yo, como dice Eugene Peterson. Allí ni nos conocemos a nosotros, no conocemos a Dios, y estamos buscando un mensaje que nos diga que la ayuda ya está en camino. Así que los seguidores de Cristo han tratado durante toda la historia de la Iglesia de ser gente entregada a la palabra. John Wesley dijo que hubo un momento que hizo girar su vida, y fue cuando oró pidiendo convertirse en un homo unius libri, un hombre de un solo libro. No olvidemos que el secreto de la vida consiste en buscar una sola cosa. Y, como dijo Kierkegaard, la pureza del corazón consiste en querer una sola cosa. Las palabras que nos bombardean a lo largo de todo el día desde los carteleras de anuncios, los periódicos sensacionalistas y los programas de entrevistas, nos empujan en 1000 sentidos distintos. En cambio, la palabra que Dios nos habla desde su palabra nos puede renovar la mente. Así como se lo dijo a Agustín, Dios nos sigue diciendo hoy, toma y lee. Toma y lee.